Los vasos linfáticos se encuentran en todo el cuerpo menos en el cerebro, médula ósea, la cámara del ojo y la pulpa del vaso. Su papel en la eliminación del líquido intersticial hace que sea propenso a que cualquier interferencia en el transporte de la linfa genere un cúmulo de este en el intersticio y provoque un linfedema. La función de transporte se realiza gracias a la contracción de linfangiones y el músculo liso de la pared linfática, pulsaciones de las arterias satélites, actividad del músculo esquelético y la acción valvular. El linfedema es una enfermedad evolutiva crónica que se puede ver localizada en la cara, extremidades genitales, tejido intracelular, subcutáneo y piel. Por el exceso de líquido se disminuye el rendimiento de la bomba linfática, el cual se caracteriza por un deterioro progresivo con fases de estabilización y reagudización con fibrosis intersticial y que se puede complicar por linfagitis si no se trata adecuadamente. Ya hablando de la fisiopatología, el líquido linfático es un territorio fértil para bacterias. Esto puede generar linfagitis, que es una infección. Además, al tener proteínas, este líquido atrae el agua, lo que genera la hinchazón. La regulación de los mecanismos de acción del sistema linfático se efectúa mediante el equilibrio entre la presión capilar sanguínea, presión oncótica del plasma, presión oncótica intersticial, la presión osmótica intersticial, la permeabilidad de la membrana capilar y el flujo linfático. Una alteración en estos componentes generará un edema, y si este se debe a la alteración del flujo linfático se denominará linfedema. Este aumento de líquido aumenta la presión coloidooncótica y reduce el gradiente de presión. Esto favorece la reabsorción capilar venosa y altera la oxigenación de las células y transporte de metabolitos. El mesénquima reacciona produciendo fibrillas y engrosamiento de los tejidos, produciendo la fibrosis. Esto ocurre en tres momentos. Edema blando, que es cuando se aprecia una dilatación de los conductos linfáticos y ensanchamiento de los espacios tisulares. Luego está el edema duro, en el cual son una proliferación del tejido conjuntivo, hiperpigmentación, engrosamiento de los conductos linfáticos e infiltración de células inflamatorias. Y el fibroedema, que es cuando se ve más que todo la fibrosis. Para la clasificación del linfedema tenemos que puede ser primario o secundario, siendo el quiloedema una entidad intermedia. Los linfoedemas primarios son de etiología desconocida y según la edad de aparición se va a clasificar en congénitos, precoces o tardíos. El linfedema congénito es evidente en el nacimiento o los primeros meses de vida y puede ser hereditario, no hereditario o por brida amniótica. El linfedema congénito simple se da debido a una malformación de los vasos linfáticos unilateral con engrosamiento de la dermis y el tejido celular subcutáneo, donde la grasa se ve sustituida por cavidades linfáticas muy dilatadas. El linfedema por brida amniótica se manifiesta en el nacimiento y se localiza en el segmento acromélico con un círculo escleroso constructivo, que origina un bloqueo en el drenaje linfático. El linfedema precoz afecta a mujeres jóvenes hasta la tercera década. Este comienza como un edema de evolución lenta que es más evidente a últimas horas del día, en épocas de calor o durante la menstruación, y desaparece con el reposo en cama. Este progresa hasta la región rizomiélica, haciéndose menos reductible al reposo y puede sufrir brotes de linfagitis residuantes con empeoramiento del edema. Y el linfedema tardío aparece a partir de los 40 años sin una causa aparente. En los linfedemas secundarios se puede identificar la alteración tanto en adultos como en niños y la causa puede ser infecciosa parasitaria, por neoplasias, postterapéutica, traumática, flebolinfedema o asociada. El linfedema infeccioso parasitario es la causa más común de estos linfedemas y son infecciones microbianas, víricas o parasitarias tras mínimas lesiones cutáneas. El linfedema neoplásico se debe a tumores que afectan primariamente a los ganglios linfáticos o a una invasión metastásica. El linfedema postterapéutico puede aparecer tras tratamiento con radioterapia o cirugía oncológica, por resección o lesión traumática de los ganglios y colectores de la región inguinal, como los melanomas en la vejiga o como en la región axilar en caso del cáncer de mama. El quiloedema es una forma intermedia entre el linfedema primero y segundo por reflujo de quilo, y este se puede manifestar en el nacimiento o en la edad adulta. En el primer caso, este se va a deber a aplasia o hipoplasia de los ganglios de la cisterna de Beckett o una incontinencia valvular o alteración de la pared que condicionan un reflujo de quilo hacia las extremidades. Cuando la aparición es tardía, existe un obstáculo del flujo por inflamación o invasión neoplásica de la cisterna de Beckett o el conducto torácico, con presencia de anastomosis entre los vasos quilíferos del intestino y los ilíacos. Etiología. La insuficiencia linfática puede deberse a dos causas. Mecánica.
Esto quiere decir que el edema rico en proteínas de alto peso molecular origina una elevada filtración vascular debido al aumento de la presión osmótica. Y la química, hay un aumento del volumen de líquido transportado por un sistema linfático normal, siendo el edema resultante pobre en proteínas. Manifestaciones clínicas. La tumefacción indolora de la extremidad afectada es la manifestación clínica más frecuente del linfedema. La textura y el color de la piel son evidentes. En etapas avanzadas es áspera, deshidratada y oscura. Por lo general comienza en la parte distal, ya sea de la mano o del pie. Hay hundimiento de los surcos transversales en el dorso del pie. Hay aumento del volumen de la parte media de la rodilla. El signo de Stimmer-Kaposi es positivo en 82% de los casos. Hay aumento del volumen del miembro afectado con respecto al miembro sano, excepto en casos de aparición bilateral. Aparición de almohadilla retromaleolar en el 66% de los casos de linfedemas de la extremidad inferior. Diagnóstico. Los pacientes que presenten un linfedema, en ellos se debe realizar una buena historia clínica y recoger los siguientes datos: tipo de cirugía realizada, problemas postoperatorios, tiempo de aparición del linfedema, los mecanismos desencadenantes, tratamientos previos seguidos y las complicaciones. Pruebas diagnósticas. Aquí encontramos la anamnesis que nos sirve para recoger información. Aquí podemos saber cómo es la forma de aparición, cómo es el comportamiento o síntomas que se vienen presentando, cómo es la alteración de la funcionalidad que nos ayuda a determinar cómo se está desenvolviendo en sus actividades de la vida diaria y también en sus enfermedades asociadas, que pueden ser obesidad, diabetes, entre otras. Valoración del grado de dureza, que según la dureza el linfedema puede ser ya sea blando, duro o fibroso. Para este fibroso se hace una prueba que se llama el signo de Stemmer-Kaposi, que se realiza un pellizco de la piel del segundo dedo del pie, tanto del sano como del afectado, y se compara el grosor percibido por el tacto. Si hay diferencias de un dedo y el otro, habrá fibrosis, y a mayor diferencia de la dureza, mayor será la fibrosis. Aquí en la inspección palpación se realiza una valoración del color de la piel y su textura, los cambios de temperatura, donde si aumenta la temperatura se puede relacionar con un proceso infeccioso, y su movilización para determinar qué tanta afectación puede estar causando el edema. La volumetría nos sirve para determinar el volumen completo de toda una extremidad. Podemos encontrar que hay mecánicas que esto la realizan por medio de un aparato y también las manuales que son más funcional, que se puede realizar con una cinta métrica o también llaman circometría. Tenemos una fórmula que es la fórmula de Kuhnke, que se toma el volumen de la extremidad, pero se hace relacionado con la sumatoria de las circunferencias que se hallan en toda la extremidad. Se dice de que hay una diferencia significativa cuando hay más de 2 centímetros de diferencia, comparando las dos extremidades, entre el lado sano y el afectado. Aquí podemos observar las líneas de referencia donde se va a ubicar la cinta métrica para cada extremidad. Estas mediciones se harán antes de empezar la primera sesión de fisioterapia y al finalizarla. Esto puede ayudarnos a llevar un control evolutivo óptimo del paciente. Pruebas médicas complementarias. Estas estudian el bloqueo del sistema linfático. Aquí podemos encontrar lo que es la linfografía convencional, que se hace por medio de un contraste radioactivo que se aplica al sistema linfático directamente. También encontramos la linfografía isotópica, que es un material coloide de forma intradérmica, y este ayuda para diferenciar cuando es un edema venoso o si es un edema linfático. En esta tabla podemos ver cómo se clasifica el linfedema según los resultados en la volumetría. Para el diagnóstico diferencial tenemos este cuadro que nos ayuda a diferenciar con varios aspectos el linfedema del edema venoso. Ahora vamos a hablar un poco de la linfangitis. La linfangitis es una inflamación de los vasos linfáticos, localizada por lo general en los tejidos subcutáneos. Se debe habitualmente a causas infecciosas y también no infecciosas. Las causas infecciosas incluyen bacterias, micobacterias, virus, hongos y parásitos. El origen más común será debido a la inoculación cutánea.
donde los agentes patógenos entran en los vasos linfáticos directamente a través de una herida o como complicación de una infección distal, generando inflamación. Tanto un daño linfático como las anomalías anatómicas pueden dar lugar a la acumulación de proteínas y líquidos en los tejidos, conllevando esto a tener predisposición a la infección de otros microorganismos. En su fisiopatología encontramos que este agente patógeno ingresa a los vasos linfáticos por un defecto en la piel o extensión de una infección distal, genera una respuesta inflamatoria local y esa inflamación o infección se extiende a continuación en sentido proximal hasta los ganglios linfáticos regionales. En su clasificación encontramos la linfangitis aguda, que esta se produce cuando una infección dérmica superficial, habitualmente en una extremidad, no queda contenida localmente, sino que se extiende a lo largo de los vasos linfáticos. Esta presenta síntomas sistémicos, incluida la fiebre y la cefalea, y pueden surgir con rapidez. Estos son algunos de sus agentes causantes. Encontramos que se presenta un trayecto lineal rojizo que discurre desde la zona de entrada del germen y se dirige hacia los ganglios regionales. Y tenemos la linfangitis nodular, que son inflamaciones de los nódulos subcutáneos a lo largo del recorrido de los conductos linfáticos. Puede haber o no dolor y con pocos o ningún síntoma sistémico. Estos son algunos de sus agentes causantes. Su diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica y en la exploración física. Se puede realizar un estudio microbiológico para llegar al diagnóstico etiológico en casos de mala evolución o sospecha de gérmenes no habituales. Por último, hablaremos de la filariasis linfática. También es conocida como la elefantiasis. Esta es una infección causada por un parásito que se transmite por una picadura de mosquito infectada, que deposita larvas infecciosas llamadas microfilarias en la piel o en la sangre, que éstas durante varios meses maduran hasta dar lugar a formas adultas capaces de aparearse y producir otras microfilarias. Sus manifestaciones clínicas son diversas. En la mayor parte de los casos, la gravedad de la enfermedad es proporcional a la carga de gusanos que porta un individuo. Adopta formas asintomáticas, agudas y crónicas. Hay entonces hinchazón de las extremidades, lo que hace que las piernas se parezcan a las de un elefante, por eso su nombre, además de los genitales, especialmente en varones en el escroto. En episodio agudo puede cursar con fiebre, inflamación dolorosa e hinchazón de los ganglios y conductos linfáticos. Si esta inflamación persiste, puede conducir a una obstrucción de estos conductos linfáticos y generar un linfedema crónico. Fisiopatología. Las microfilarias depositadas en la herida de la picadura migran posteriormente a través del tejido subcutáneo hasta el sistema linfático. Allí se desarrollan los gusanos adultos en 4 a 12 meses. Los gusanos se alojan en los ganglios linfáticos y pueden extenderse a los vasos linfáticos aferentes y al tejido subcutáneo circundante. Los vasos linfáticos de las extremidades superiores e inferiores y los genitales masculinos son las partes más afectadas. La presencia de este parásito provoca inflamación y posteriormente dilatación, engrosamiento y tortuosidad de los canales linfáticos con incompetencia valvular. Para el diagnóstico de la filariasis linfática, el examen más utilizado es la prueba de sangre, y para obtener una mayor sensibilidad se realiza de noche, ya que es cuando hay una mayor concentración de microfilarias. La muestra se observa en un microscopio para detectar la presencia de estas. Existen también las pruebas inmunocromatográficas FTS, que estas siglas significan Filariasis Test Strips, que detectan los antígenos de filarias, y estas son independientes de la concentración de microfilarias. También la historia clínica es muy importante, ya que nos permite saber si el paciente estuvo en contacto con mosquitos en áreas en las que la infestación es endémica. Con esto terminamos estas enfermedades de los vasos linfáticos. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias.